Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología, NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está? Bienvenido también. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos comenzando agosto, el mes de las fiestas patrias. Estamos a 6 días de que cumplamos 199 años como República Soberana e Independiente. Amalia, con mucha información, con muchas cosas por analizar. Sí, tendremos a Venezuela y la denuncia de un segundo fraude con actas plagiadas, con actas chutas impresas por chinos. También estaremos hablando de los bloqueos. El transporte pesado hoy empieza a bloquear en todo el país, pero también hay noticias desde el Parlamento. El titular, Cacho. Se ha aprobado finalmente la ley de suspensión de las elecciones primarias en medio de otro bochorno en la Cámara de Diputados. Y desde Francia, Amalia, ha participado esta madrugada nuestro primer representante boliviano. Se trata de Esteban Núñez del Prado, que compitió en natación. Vamos a estar comentando también porque mañana entra en acción una segunda representante del país. Y Arce habló con el presidente chileno Boric y eso permitió o permitirá el ingreso de diésel ruso a través del puerto de Arica. Esto y más, le prometemos que habrá más, pero antes, un enlace, Cacho. A tu alcance, la app más completa para tu negocio. Funciona con cualquier cuenta de banco. Bájate la app y cobra con tarjetas. Con QR, Contigo Money, descarga Contacto POS ya. Esta madrugada hubo trifulca en la Cámara de Diputados, pero finalmente se aprobó la ley, en esa instancia, la ley que suspende las elecciones primarias. ¿Qué otros detalles, Cacho? Bueno, Amalia, les cuento amigos que la ley esta, la que suspende las elecciones primarias para dar paso a las elecciones judiciales este año, se aprobó en el viejo hemiciclo del Palacio Legislativo. ¿Te acordarás, Amalia? La Cámara Baja, donde este hemiciclo tan histórico que tenemos acá en Bolivia, ese fue el escenario donde finalmente se aprobó esta ley, porque en el nuevo edificio del Legislativo se produjo un bochorno otra vez. Sacaron a empujones, a empellones al presidente de la Cámara de Diputados de la testera. Una diputada evista alcanzó a aplicarle un manazo, un sopapo al presidente de diputados. Ordenó inmediatamente un cuarto intermedio, la suspensión momentánea de la sesión. Los evistas se tomaron la testera, no había cómo reanudar la sesión porque exigían que se apruebe una comisión de investigación de las denuncias en contra del presidente Israel Guaitari por estos casos de corrupción, de violación, tantas denuncias que tiene encima, y también una investigación de lo ocurrido el 26 de junio, del supuesto golpe militar fallido. Entonces, una manera de alguna manera esquivar esta agresión de los diputados del levismo fue reanudar la sesión en el viejo Congreso Nacional, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, y es ahí donde se aprobó esta madrugada en las estaciones en grande y en detalle, y por tanto en las próximas horas se remite al Senado y el Senado tendrá que convocar una sesión para tratar este tema. Me imagino ya la próxima semana, no creo que en lo que queda de esta semana pueda considerar el tema, pero además la siguiente semana también habrá el mensaje del presidente, seguramente va a asistir a la Asamblea Legislativa, veremos qué es lo que ocurre.
para entender por qué se llega a estos grados de agresión que entre los masistas, especialmente las mujeres masistas, se ha convertido en una rutina. Creo que se considera que tienen el derecho de estirar la mano y golpear a cualquier persona, ¿no? Como no se puede responder porque el agresor es una mujer, entonces se aprovecha de esta ventaja comparativa y se golpea a todo el mundo. Bueno, la trifulca viene porque el sector evista quería que se mantenga las primarias. ¿Por qué? Porque pensaban que con la ley vigente, Arce hubiera tenido que someterse a unas primarias con Evo Morales. Hace pocos días Evo Morales le lanzó el guante y le dijo, vamos a primarias. Obviamente una interna del MAS gana Evo Morales, por lo menos eso es lo que se supone, esas son las cábalas, especialmente de Evo Morales. Arce no quiere ir a esas primarias y por lo tanto ha impulsado, al igual que el resto de la oposición, porque además le conviene a todos para agilizar y garantizar las elecciones generales del próximo año, suspender estas elecciones primarias internas, que son elecciones para elegir el candidato dentro de los partidos. Ahora, de consuelo le puedo decir a Evo Morales que igual se pueden hacer primarias abiertas sin necesidad del aval ni el control de la Corte Electoral. Unas primarias abiertas que las puede convocar el MAS y bueno, ahí se hace una compulsa entre cuál es el candidato más popular. Y lo mismo le vendría bien a la oposición, no solo dentro de los partidos para que cada partido elija su candidato, sino entre candidatos de la oposición, que es lo que hizo Venezuela, y en esas internas abiertas al margen del Tribunal Electoral es que ganó Corina Machado como la preferida, con casi el 90% del apoyo de la ciudadanía en general como candidata de la oposición. Venezuela hay muchísimos partidos, como acá, muchísimos, y cada partido tenía un candidato. Los sometieron a internas abiertas y en esas internas abiertas cada partido presentó a su candidato y entre esos candidatos se hizo la elección y ganó Corina Machado. Es lo que se propone, sería la recomendación para la oposición en el país frente a esta enorme dispensión. Pero ese es un paréntesis. Lo concreto es que se aprobó esto en la Cámara Baja y va a la Cámara Alta. Ahora, Cacho, en la Cámara Alta yo no veo que esto pueda pasar porque hay mayoría de levismo. Sí, está Andrónico Rodríguez comandando la Cámara de Senadores. Ahí sí tiene más presencia el levismo, hay más senadores evistas que senadores arcistas. Habrá que ver, pero también hay que considerar, Amalia, que esto es por simple mayoría de votos, ¿no? Pueden finalmente unirse, comunidad ciudadana, creemos, y el arcismo, y ganarles el número de votos a los senadores evistas, ¿no? Entonces, hay que ver además con qué talante ingresa a esta sesión Andrónico Rodríguez, porque siempre la conducción es la que de alguna manera orienta las cosas. Si él entra tranquilo, decidido a que esto se apruebe democráticamente, incluso votando, bueno, ahí serán la correlación de fuerzas la que se va a imponer. Pero si entran con maniobras, qué sé yo, habrá también que estar atentos. Me imagino lo que van a hacer primero, Amalia, es enviar a la Comisión de Constitución del Senado, ¿no? Que es más o menos el trámite que recorre todas las leyes. Entra al Senado por correspondencia a la comisión elabora un informe, sube nuevamente al Pleno, convocan a la reunión, sancionan, inmediatamente tiene que pasar a la promulgación, que es la firma del presidente del Estado. Hay un tramo todavía largo, ¿no? Y en materia de selección de candidatos para las judiciales, Cacho, ¿ya nos estamos aproximando al final? Sí, tendría que, si es que todo va bien hoy tiene que sesionar el Pleno de la Asamblea Legislativa, senadores y diputados de manera conjunta, bajo la conducción del vicepresidente David Choquehuanca,
y considerar los informes, aprobarlos. Una vez aprobados, por 2/3 de voto, empezar a elegir a quienes van a entrar a la boleta electoral. Hay un problema muy grande, Amalia, y es que no hay candidatas mujeres ni candidatos indígenas. Te voy a dar un ejemplo. En Tarija, para uno de los tribunales, han calificado 4 varones, me parece que es para el Tribunal Constitucional o para el Tribunal Supremo de Justicia, no tengo el detalle en este momento, y quien se aplazó con 0 puntos, que es la fiscal departamental de Tarija, va a entrar, porque tiene que haber paridad de género. Entonces, la comisión dice, bueno, no nos quedó otra que hacer esto, ya será el pleno el que defina, ¿no? Si entran primero al informe, se aprueba el informe, y finalmente si entra a la papeleta, donde dice el presidente de la comisión respectiva que puede estar, digamos, la salida, es que la gente no vote por esa persona, habiéndose sacado 0 y siendo fiscal departamental, ex ministra de Justicia. Realmente ya la gente definirá, dice, enterándose de que se aplazó con un 0 redondo en la prueba oral, en el examen oral. Así están las cosas, van a ir compensando, van a jalar de otros departamentos también indígenas, va a ser toda una ensalada, una mezcolanza para tratar de salvar los requisitos que establece la Constitución. Los bloqueos son el tema del día. El transporte, distintos sindicatos habían determinado iniciar el bloqueo en la víspera, miércoles, hoy es jueves. En la víspera habían 20 puntos de bloqueo nacional en carreteras, pero hoy empezaba y ha empezado el bloqueo en las ciudades. Los sindicatos en La Paz dijeron que no iban a bloquear, se habían revelado a las cúpulas. Sin embargo, hay bloqueos. Y en el Alto los bloqueos son más intensos. ¿Qué otra información tienes, Cacho? Santa Cruz está prácticamente intransitable, están bloqueadas las carreteras y varios puntos de la urbe cruceña, que es la ciudad más grande en este momento del país. Cochabamba exactamente lo mismo. Sucre también, carreteras y vías en la capital del país. Tarija, Oruro también es muy contundente, pero además ya varios días de paro y de bloqueos. Y estos son 24 horas, Amalia, digamos, han sido la medida llevada adelante por el transporte pesado desde este miércoles, ha sido reforzada con este bloqueo del transporte público urbano esta jornada de jueves. Entonces, va a ser complicado. En la sede de gobierno, entre La Paz y el Alto, quizás la ventaja son los teleféricos. En este momento, las colas en la línea morada y en la línea amarilla, roja del teleférico son inmensas, porque la gente opta por este tipo de transporte para eludir los bloqueos y llegar a tiempo a sus quehaceres. Entonces, la cosa es una señal de parte del transporte de que se tienen que atender las cosas. El máximo dirigente del transporte pesado, don Héctor Mercado, le ha dicho anoche al gobierno que una manera de entablar una negociación seria es que el presidente destituya en esta jornada a los ministros de hidrocarburos y al de obras públicas, además del presidente de YPFB y del director nacional de la ANH. Dice, si hace eso, entramos a la negociación. Entre ayer y hoy se han duplicado el número de bloqueos, Cacho. Si en la víspera se hablaba de 20, ABC está informando que hay más de 50 puntos de bloqueo. Especialmente el bloqueo en carreteras son los bloqueos que más afectan, porque han paralizado todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, importaciones, exportaciones, todo eso se paraliza. Las autoridades de ABC han informado punto por punto dónde se encuentran los sectores con más cantidad de bloqueos. En todo caso, no hay un solo departamento que se libre de los bloqueos. ¿Cuál es el problema? La falta de diésel, pero no solo diésel, gasolina. En la víspera, en La Paz, que es la ciudad de la que puedo dar testimonio, las colas para gasolina
daban vueltas de muchas cuadras en torno a las estaciones de servicio. ¡Qué impresionante! Cuadras y cuadras y cuadras, tanto particulares como minibuses y transporte público, Cacho, esperando, perdiendo parte de su vida en las colas por gasolina. Se está volviendo una norma, para todo hay que hacer cola, inclusive para carburantes. Bueno, hay una sola buena noticia en esto que tiene que ver con una llamada telefónica. ¿De qué se trata, Cacho? El presidente ayer hizo un contacto con periodistas en uno de los pisos de la Casa Grande, donde se ha instalado ahora una sala de monitoreo con muchas pantallas, muchos funcionarios públicos que están haciendo un monitoreo tanto de los bloqueos como del flujo del ingreso de cisternas con combustibles al país. Y el presidente aprovechó ese contacto con los periodistas para decir que había conversado con Gabriel Boric, con su homólogo chileno, y le pidió que haya una especie de tratamiento especial, ya que estaba inhabilitada la terminal portuaria en Arica. Boric le dijo que sí, que no había problema, y entonces se autorizó vía Cancillería de Chile que haya esta posibilidad de que se descargue hoy por lo menos un buque con 44 millones de litros de diésel. Van a tratar de hacer toda la descarga de esa cantidad enorme de combustible, de tal manera que, según el presidente, esté ingresando hasta el sábado a mediodía al país, y el domingo ya comience la comercialización en las estaciones de servicio. Estos 44 millones sirven para 7 días, y el presidente de YPF dijo que están entrando por el sur del país, por Yacuiba, otros 25 millones de litros en cisternas, y por el Perú han hecho una compra adicional de 10 millones de litros. Por tanto, sumados van a dar como para 12 días de abastecimiento, mientras se van descargando los otros buques por Arica, me imagino ya haciendo los arreglos, todo esto que le ha pedido la Capitanía Marítima de Arica a YPF. Entonces están manejando así la contingencia, y el presidente le dijo a los bloqueadores, bueno, así están las cosas, pero no va a entrar el combustible si siguen los bloqueos, así que levanten por favor los bloqueos para dar paso al ingreso del diésel que ustedes mismos están reclamando. A mí me avergüenza profundamente, Cacho, tener el gobierno que tenemos, ¿no? Tener que recurrir a un favor personal porque no has cumplido la norma, y entonces le pides al presidente de Chile que por favorcito, ¿no? Que vamos a cumplir, pero estamos en emergencia, estamos en apuros, que por favor que nos perdonen esta vesita, ¿no, Cacho? Para no cumplir la norma. Es decir, había un compromiso. YPFB administra el puerto, dentro del puerto de Arica, el puerto de Sica Sica. Le dieron, aquí está, para yacimiento, para que reciba los barcos y desembarque el carburante. Pero tenía el compromiso de realizar obras civiles para que ese desembarque de los buques sea seguro, etcétera. Deben haber normas portuarias, ¿verdad? Y no hicieron, Cacho, no cumplieron. Entonces la Capitanía del puerto de Arica, que depende de la naval chilena, dijo, no han hecho lo que tenían que hacer, esto es riesgoso, entonces están inhabilitados de descargar el diésel. Y esa era la situación. Y entonces el presidente de Bolivia llama, por favorcito, por esta besita, ¿no? ¿No te parece vergonzoso, Cacho? Y entonces sí, ¿qué va a hacer Boric? Y sí, denles paso, ¿no? Denles paso. Y entonces con ese favorcito es que va a entrar el diésel ruso, que no sabemos en qué condiciones se han comprado, si es trueque, si es favor, si es a cambio de litio, a cambio de uranio, todo eso es un secreto. Pero
El gobierno negó que fuera barco ruso, negó que fuera diésel ruso. Bueno, ahí está. A estas alturas a nadie le preocupa, la gente está desesperada por diésel, no importa de dónde venga. Si después hay sanciones, tampoco a nadie le importa. Pero esa es la situación, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? De la negligencia en el gobierno. Todo es negligencia, ¿no? Fruto de esa negligencia es que estamos donde estamos, de la negligencia y del derroche, porque tenían que haber invertido en la exploración de gas, durante 20 años tenían que haber invertido, no a las carreras a último momento, y tenían que haber realizado las inversiones de infraestructura en el puerto de Arica. Y entonces hay que llamar a Boric, una vergüenza. Señor presidente, le cuento que no hemos podido hacer la infraestructura, que estoy en apuros, le rogaría. Qué terrible, Cacho, me da vergüenza ajena. Esto está conectado directamente con el tema de los bloqueos, Amalia, porque este jueves se cumple el paro de las 24 horas del transporte urbano, del transporte público, de los minibuses, micros. Hoy acaba este jueves, me imagino que ya al anochecer de este jueves ya se va a normalizar el servicio de transporte urbano en las principales ciudades. Tendría que quedarse el bloqueo y el paro del transporte pesado, o sea, seguir los bloqueos en los puntos que se instalaron este miércoles, en estos 20 puntos que reportó primero la ABC. Tendrán posibilidades de aguantar esto hasta el sábado, que estaría ingresando el combustible, porque la condición que ha puesto el presidente es que va a ingresar el diésel si es que, además utilizó estas palabras, sí o sí levantan los bloqueos. Bueno, el sábado eventualmente tendrían que estar levantándose los puntos de bloqueo para dejar pasar a las cisternas. Ahí termina la medida de protesta del transporte pesado. En este momento no se sabe. El presidente atenderá esta exigencia de los transportistas, de unos y de otros, de que saquen del gabinete a estos ministros, al presidente de IEPFB y al director de la ANACH. No se sabe. Entonces, si es así, si es que los mantiene, haciendo que por inercia se levanten los bloqueos por el ingreso de las cisternas, vamos a estar 12 días tranquilos, porque va a haber los combustibles, llegarán a los otros buques, descargarán, bueno, será un mes, quizás un poquito más, y después otra vez el problema, porque se va a acabar el combustible, porque otra vez va a haber dólares para pagar a los intermediarios, no se sabe si seguirán las mismas autoridades, ya es una letanía, ¿no? Ya es una especie de rueda sin fin en este tema que se ha vuelto recurrente, y como tú dijiste hace un rato, ya se ha vuelto una parte de la normalidad. Ya la gente sabe que tiene que ir a hacer su cola a los surtidores, perdiendo su trabajo, perdiendo horas para atender otro tipo de temas que seguramente son más importantes que estar en la fila esperando a ver si hay combustible o no. Bueno, lo importante es que se espera que aunque sea por 15 días se normalice. Ahora, esos 15 días, Cacho, la gente va a tratar de acaparar lo que pueda, ¿no? Cuando hay escasez es así. Uh-huh. Entonces, todavía estamos lejos de esa normalidad. ¿Podemos cambiar de tema? Adelante, Amalia. Si gustas, nos vamos a un anuncio, 15 segunditos, y arrancamos con el tema de Venezuela. No, antes, por favor, un cortito local. ¿Te parece, Cacho? Adelante. Que me parece muy importante. Franklin Matador Mamani ha logrado salir de la cárcel de San Pedro después de un año de prisión. Boxeador y policía. En noviembre del 2019, él y contingente policial estuvieron asignados a contener los actos de vandalismo en la zona sur, donde se realizaron los más terribles actos de vandalismo. Le quemaron la casa al ex rector de la UNSA, Waldo.
quemaron más de 60 buses del Puma Katari. Bueno, y entonces acusaron a este policía y a otros de ser responsables de los 2 jóvenes que murieron en esas circunstancias, en circunstancias no esclarecidas, pero en la zona sur. Ha logrado salir libre porque no encontraron ningún elemento de prueba. La fiscalía no presentó absolutamente nada que indicara que él hubiera tenido algo que ver con esas muertes. Entonces ha logrado salir de prisión después de 1 año de detención. No sé si lo reincorporarán a la policía. Esa partecita no la tengo en mis anotaciones. Parece que no, Amalia, parece que ha sido separado ya de la institución de la policía. Y la gran evidencia, Amalia, realmente ya esto es de replay, es que era la fotografía que se tomó con Luis Fernando Camacho, porque justo en ese momento Camacho de alguna manera se instaló en un hotel de la zona sur, ¿te acordarás? Y la gente se agolpaba alrededor del hotel para querer que se lo salude. Bueno, era el personaje de ese momento. Entonces, no sé cómo, se tomó una fotografía y esa fue la gran evidencia que presentaron los fiscales y que también sirvió para que se lo separe de la institución del orden, junto con varios oficiales, varios suboficiales que fueron dados de baja de manera definitiva, no pueden volver a la institución porque han sido acusados de ser parte de un supuesto golpe de Estado en contra de Evo Morales. Bueno, Cacho, vamos a este punto de enlace que me parece importante y después varias noticias sobre Venezuela. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Francisco Pancho Santos, así se llama, ex vicepresidente de Colombia, que ayer develó un segundo fraude, un inmenso fraude que está organizando Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, que pretende quedarse a través no de un fraude, sino de otros 6 años en el poder. ¿Qué dijo Santos? Que él tiene certeza que en el sótano del Consejo Electoral de Venezuela en Caracas están trabajando un montón de funcionarios falsificando las actas que la comunidad internacional le pide a Maduro que las presente, las actas en las que supuestamente él ha ganado. Y como no ha ganado, y en las actas originales, las que ha publicado María Corina Machado, Maduro pierde con una distancia de 30 puntos frente al presidente electo Edmundo González, pues entonces ha decidido falsificar actas. Dice Santos en su denuncia que han llegado desde China 4 técnicos para falsear estas actas. Las maquinitas son chinas, ese es el detalle muy importante. Requieren de la huella dactilar del votante, pero Venezuela tiene todo el archivo de la ciudadanía con sus respectivas huellas dactilares, de tal modo que se puede, ¿no?, copiar de el registro del ciudadano hacia la papeleta electoral. Es decir, están haciendo un fraude monumental y por eso Maduro en la víspera dijo: ya tenemos las actas, el 100%, y las vamos a presentar. Y todavía no terminan, ¿no? No terminan de hacer esta impresión, pero lo harán. Es un acta que tiene muchas normas de seguridad, ¿no? Cacho, tienen registro, código, en fin, es muy difícil de falsear. El punto es que ¿quién va a decidir entre las
actas verdaderas las que ha colectado la oposición y que las ha puesto en el internet, y las actas chutas que va a presentar Maduro. ¿Quién va a decidir cuál de las actas son las verdaderas? No importa cuán buena sea la falsificación de Maduro, puede ser un mamarracho, puede ser muy evidente, pero era lo único que le pedía Lula y Petro y AMLO de Venezuela, que presente las actas. Y bueno, Maduro presentará un montón de actas y listo. Como dijo Lula, si hay controversia, que lo decida la justicia venezolana. Entonces, ayer Maduro, siguiendo el guión, dijo que la justicia venezolana revise las actas. Y entonces Maduro le entregará sus actas a la corte que él designa, ¿no? A sus funcionarios, a sus empleados, a sus pongos. Y los pongos que van a decir que las actas presentadas por Maduro son las auténticas y que María Corina Machado ha falsificado actas y entonces hay que meterla presa. Ese es el plan, Cacho, ese es el plan. Y esto muy posiblemente ocurra este sábado. Están apurados los maduristas, ¿verdad? Están muy apurados. Pero parece que no es tan fácil y van a presentar las actas este sábado. A más tardar, que es lo que les piden. Y esta es la explicación, Cacho, de por qué ha fracasado la OEA en aprobar una resolución que pedía que Maduro presente las actas. Esto ya había sido pedido públicamente por Petro de Colombia, socialista, por Lula del Brasil, socialista, y por Manuel López Obrador, AMLO, de México, socialista. Los tres habían pedido que Maduro presente las actas, pero la resolución de la OEA agregaba un pequeño párrafo que decía que esas actas tienen que ser observadas, tienen que ser analizadas, tienen que ser evaluadas por alguien independiente. Claro, si entra la ONG de Carter, si entran los técnicos de la OEA, ¿no? Van a saber que esas actas, las actas de Maduro son falsas. Eso no quieren. Lo que quieren es salvar a Maduro, al dictador. Es decir, realmente a estas alturas no solo son cómplices, sino que tienen una posición que da asco, Cacho, que da asco porque están abriéndole el camino a la prolongación de la dictadura de Maduro con un sello de legalidad que serán sus actas falsas. A eso se ha prestado Lula, a eso se ha prestado Petro y a eso se ha prestado el presidente saliente de México. Van a hacer un gran fraude, el fraude más grande, presentando actas falsas, el 100% de las actas falsas. Me da la impresión, Amalia, que sin descartar una sola de las palabras que has dicho, que me parecen tremendamente correctas, que María Corina Machado, Edmundo González y la oposición tienen algo entre manos. Entonces, me ha llamado muchísimo la atención toda la actuación de Corina Machado y de la oposición venezolana en estos últimos días. Estamos hablando de que estamos al cuarto día en el que Maduro no entrega las actas, aunque ha dicho ayer que ya las tienen al 100%. Se dice que el plan era 5 días para que los chinos hagan todo y presente Maduro a la justicia, a la Corte Suprema de Venezuela. Pero en medio de todo esto, Amalia, es bien interesante cómo da la impresión de que siempre la oposición tiene algo como para contrarrestar la estrategia del chavismo, ¿no? Mira, quedamos secos, anonadados, todos muy preocupados por la maniobra del chavismo, le dan como ganador a Maduro, al día siguiente le entregan su credencial y después apareció María Corina Machado y dijo, tenemos el 73%
77,20% de las actas. Al día siguiente dijo, ya no es el 73%, es el 84%. Y le quisieron tumbar la primera web, y ella tenía ya preparada otro sitio, otro portal, donde era incluso más seguro ver cada una de las actas. Entonces, tengo esa impresión de que puede haber algo que de alguna manera contrarreste esta ofensiva dictatorial, tiránica de parte del chavismo y Maduro. Y me conecto con lo que tú has dicho que ocurrió ayer en la OEA. Realmente vergonzoso, realmente lo que ha sucedido ayer en la OEA es lo peor que podría ocurrirle a un organismo que dice defender las democracias en esta parte del mundo. Necesitaban 18 votos, porque eso dice la norma de la OEA, porque se cuentan a los que están, a los que se abstienen y a los que no van. Entre los que no fueron, no asistieron ayer, fue México. No estuvo el representante o el canciller o la canciller de México. Sumaron los votos, yo me imagino que esto ya se sabía antes de la votación, y llegaron a 17 los países que pedían esto que tú mencionas, que entreguen las actas, que un organismo independiente las evalúe. Faltó un voto y habían dos posibilidades de que se consigan ese voto faltante e incluso uno más. Y fueron Colombia y Brasil, que se abstuvieron. Y yo no sé cómo van a explicar a sus países, estos señores, Lula da Silva y Gustavo Petro, más Gustavo Petro, porque Gustavo Petro en la mañana escribió un post largo en su cuenta de X. Y una parte del post es lo que se planteó en la sesión de la Organización de Estados Americanos. O sea que él ya sabía qué cosas se podría discutir en la tarde. Y entonces, sorprendentemente, su representante decide abstenerse en la votación. Se ha interpretado esto, Amalia, como que están ayudando a que transcurran las horas, los días, Maduro haga las cosas con los chinos, presente las actas apócrifas y digan, aquí está todo, es que no hay nada que discutir y por tanto se ratifica que soy el presidente reelecto de Venezuela. Realmente vergonzoso, realmente es terrible lo que ha pasado. Lo único que le quedó a Luis Almagro es ante semejante fracaso decir, voy a pedir que la Corte Penal Internacional lo arreste, le voy a plantar unos cargos por crímenes de lesa humanidad, por el baño de sangre. Ya no le quedó otra, ser más radical que los otros, porque realmente lo que ocurrió ayer fue lo peor que le pudo haber ocurrido en la historia de la OEA. El ideólogo de esta segunda fase de sacar a Maduro, de sacar las castañas del fuego, es Lula. Es Lula. ¿De dónde saco esto? De las intervenciones de Lula. Después de que Lula dijo, el que gana, gana y el que pierde se va, y todos aplaudimos, hizo varias otras declaraciones y dijo, esto se resuelve presentando las actas. Exactamente, que presente las actas y esto se resuelve. Pero luego agregó, si hay alguna controversia, que sea la Corte Suprema de Venezuela la que resuelva. La Corte de Venezuela, que sea la Corte de Venezuela quien dirima, quién tiene la verdad entre las actas de Maduro y las actas de Corina Machado, por favor. Y dijo, bueno, entre tanto, siempre hay controversia, siempre la oposición dice que ha ganado. Entre tanto, lo que se tiene que hacer es hacer caso a las autoridades. Es decir, la autoridad es este Consejo Electoral de Venezuela, y si ese consejo dice que Maduro ganó, Maduro ganó. Esa es la posición de Lula. Y Lula ayer no hizo ninguna intervención. Lula es el que amarra los 11 votos de abstención. No le costó nada a Bolivia. Ese es el otro punto que hay que destacar. La Cancillería boliviana, que nos representa a todos, resulta que es una oficina, ¿no?,
casi el consulado de Maduro en Bolivia, ¿verdad? No se necesitó mucho convencer, están en la estrategia, casi de boca cerrada, pero actuando. La abstención es lo mismo que en las votaciones que impiden censurar a Rusia. Bueno, aquí es lo mismo. La resolución decía que presente las actas. ¿Cómo te vas a oponer a una resolución así? Claro, el segundo párrafo era el problema, que presente las actas y que sea un organismo independiente el que califique a esas actas, si son correctas, fraguadas, en fin, que haga una evaluación. Alguien independiente es lo mínimo, pues no quieren. Y Lula estuvo armando detrás de bambalinas y consiguiendo los 11 votos o impidiendo que los países que están por la democracia obtengan los 18 votos que necesitaban, tal como tú lo has descrito. ¿Quiénes son esos países? Además de los 3 que son los compinches de Maduro, representante de México, Colombia y Brasil, está una larga lista de pequeños países caribeños que dependen del petróleo de Venezuela. Así es, Amalia, hay que estar atentos. De una manera inusitada también, Maduro ha entrado en un duelo personal con el multimillonario, con el dueño de la red social X y de varios meganegocios, Elon Musk, como si tuviese, digamos, la información, como si supiese algo de que Musk podría estar ayudando en esto de lo informático, de estas cosas que yo la verdad que no las conozco bien, a María Corina Machado, que tú dijiste ayer muy bien que es ingeniera de sistemas, o sea, conoce de estos temas, ¿no? Entonces, por eso tengo esta impresión de que puede haber algo que contrarreste incluso este mega fraude que están preparando entre estos compinches de Maduro y los chinos para que puedan de alguna manera tratar de salirse con la suya. A ver, veremos qué es lo que pasa. Estas horas son cruciales. Estamos acercándonos ya a una semana de realizada la elección. En este tiempo no ha sido mostrado. El hecho concreto es que no se han mostrado las actas, que hay una casi veintena de muertos por la represión chavista. Se contabilizan ya más de 1,000 detenidos. Hay un dirigente de la oposición que no es habido, su esposa está buscando todos los centros de detención y no lo encuentra, y Diosdado Cabello, con lo cruel que es, dijo, no está secuestrado, está hablando bien, está pudiendo hablar bien. Entonces realmente, incluso llegan a ese tipo de actitudes por parte de los jerarcas del chavismo. Hoy día tienen que salir todos los diplomáticos de 7 países que se pronunciaron a favor de elecciones limpias, pues Maduro los ha echado y hoy tienen que irse. Lo más delicado es la delegación argentina, que tenía en la embajada argentina a 6 opositores que escaparon de las garras de Maduro y que se asilaron en la embajada argentina, todos ellos del entorno de María Corina Machado. Esto ocurrió antes de las elecciones. Como tienen que irse, queda la embajada vacía, pueden entrar y agarrarlos, no los van a dejar solos ahí adentro, por supuesto. La embajada ya ha sido saboteada con cortes de luz, pero por suerte Argentina encontró una salida inteligente, que es llegar a un acuerdo con Lula por razones humanitarias. Sabes que entre Milei y Lula chocan, ¿no? Echan chispas. Pero igual la Cancillería argentina llegó a un acuerdo con Brasil para que se haga cargo de los intereses de Argentina en Venezuela, y lo más importante de eso es que se haga cargo de los 6 asilados. Brasil aceptó. Y entonces creo que la vida de estas 6 personas se han podido salvar gracias a este acuerdo. ¿Qué me parece que falta en Venezuela, Cacho? Somos países con tradiciones distintas.
Recordarás que el 2019 la lucha en contra del fraude duró ¿cuántos días? ¿Te acuerdas? 20 y tantos días, 21 días. 21 días, hasta que Evo Morales presentó su renuncia. Hasta que se comprobó el fraude y Evo Morales renunció. Pero hay ese paso, ¿viste? Hay que comprobar el fraude. Ese es un paso importante en esta lucha. Y en eso se está. Habrán dos papeletas, ¿verdad? Las falsas y las auténticas. Una batalla de actas que se va a presentar en Venezuela. Pero las movilizaciones son intermitentes, Cacho. En Bolivia dijimos paro y paro. Bloqueo y bloqueo. Hasta resolver esto. No es un día sí, un día no, ¿no? Son tradiciones de movilización distintas. También hay una diferencia enorme cualitativa en la represión, ¿no? La represión a matar, están saliendo a matar, a secuestrar, se ven a los paramilitares armados, en fin, es para tener un miedo tremendo. En fin, lo único que uno puede esperar desde el fondo del alma es que esta lucha, este bravo pueblo venezolano pueda conseguir la libertad por la que ha peleado y por la que ha votado, que se respete su voto, su opinión y que Venezuela vuelva a ser la gran nación que fue. Así es, Amalia, con un solo añadido, y es que anoche fue entrevistado en La Nación Más, en este canal que tiene el periódico La Nación, canal digital, un diputado, un dirigente de la oposición venezolana, que señaló una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es que la estrategia ya en la calle, no en el tema de las actas, sino en la calle, es tratar de dividir al ejército, a las fuerzas militares que están respaldando a Maduro. Y una acción que se va a tomar, dijo esta persona entrevistada, es convencer a las madres, a las esposas, a las hermanas de los militares, de tal manera que sean ellas las que se acerquen a los cuarteles y les pidan a sus hijos, a sus esposos, a sus parientes que depongan las armas, ¿no? Que piensen en el pueblo venezolano antes que en la dictadura chavista. Parece ser una interesante iniciativa, pero claro, debe costar reunir, tomar contacto. Toda la filigrana que hay detrás de este tipo de iniciativas siempre es complicada. Sí, parece que María Corina sabe jugar ajedrez y está librando una partida que parece exitosa. Vamos a desearle la mayor de las solidaridades y que la comunidad internacional no se deje engañar por las actas falsas que va a presentar Nicolás Maduro. Ahora, al final de cuentas, Cacho, a los rusos no necesita que Maduro presente acta alguna, ¿verdad? Ni a los rusos, ni a los chinos, ni al gobierno de Arce, porque todos esos saben que hay fraude y no les importa que estén derramando sangre, porque Maduro es la única promesa que ha cumplido. Cuando dijo habrá derramamiento de sangre, pues lo están cumpliendo. Pero yo termino con esta advertencia que lanzó el gobierno de los Estados Unidos, que dijo: se nos está acabando la paciencia, puntos suspensivos. No sé exactamente qué significa aquello, pero la frase es importante. Así es, Amalia, y déjame despedir el programa, por favor, con un apunte deportivo, porque los representantes bolivianos ya han comenzado a participar, a competir en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en París. A las 5 de la mañana, un poquito más, compitió el nadador cruceño Esteban Núñez del Prado. Lo hizo en una prueba de 200 metros combinados, vale decir los 4 estilos al mismo tiempo. No le fue bien, ni siquiera se acercó a la marca, al récord nacional que tiene acá en Bolivia, pero ya fue la primera participación. La verdad, empezó bien la competencia, pero poco a poco se dejó ganar por sus adversarios, por sus competidores, en una piscina pero hermosa allá en París. Este
Este viernes compite Guadalupe Torres, que es una velocista, también cruceña, y en los próximos días le tocará a otra nadadora, María José Rivera, y el último en competir es Héctor Garibay, fondista en la maratón del 10 de agosto. Ojalá le vaya bien a Héctor, porque también hay problemas, Amalia. Ahora hay problemas internos por quién debía haber llevado la bandera, que parece que lo discriminaron a Héctor Garibay. Bueno, todos los problemas que suelen haber en este tipo de delegaciones. Y eran 4. Ya comenzó. Eran 4, sí, imagínate. Bueno. Con eso entonces nos despedimos y será hasta mañana, Mari. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.